Buenas tardes. Empezamos el vídeo de explicación para San Agustín de Hipona. En realidad este nos lo podemos saltar porque es una introducción histórica, simplemente porque al final hemos terminado Aristóteles, que muere en el año 322 antes de Cristo, y vemos que San Agustín nace en el 354 después de Cristo. Entonces, es un salto muy abrupto, sobre todo en temática, no tanto en metodología, y eso por suerte nos puede venir bien. Vamos a hacer un pequeño vídeo de introducción y después ya pasamos a hablar de los temas relevantes en San Agustín de Hipona como para el desarrollo de nuestra clase. Bueno, tenéis aquí a San Agustín, ya veis las fechas y aunque yo me refiero a él por inercia, por San Agustín, pues pongo Agustín de Hipona porque pues, se llamaba Agustín y fue obispo de Hipona. Sin embargo, nace en Tagaste. Tagaste está en la actual Túnez, es de cultura berber y aquí podéis verlo, ¿no? En esta diapositiva. Quizás nos sirva situarnos dentro de una cultura que es una cultura mediterránea, es la propia del Imperio Romano. Ahora, no lo sé, esto hay que asumir prejuicios por parte de las personas que escuchan. Quizás ahora tenemos una distinción muy clara entre el catolicismo o la cristiandad, ¿no? Por utilizar un término moderno, de Europa en general. Cristiandad en realidad es un término que tiene mucho uso entre a lo mejor el Concilio de Constanza o el de Basilea del siglo XV y la ruptura de Lutero y en general la ruptura que se da en el seno de la propia cristiandad en el siglo XVI, pero yo creo que en general el concepto de cristiandad que tenemos ahora es bastante europeo, ¿no? Y añadamos, por supuesto, a América Latina y en parte Estados Unidos. Ya os digo, eso es más un prejuicio que una realidad. Pero la cristiandad aquí, por supuesto, está alrededor del Mediterráneo. Año 354, pues el cristianismo está permitido ya en, en en el imperio, se ha convertido en la religión oficial. Pero claro, cuando hemos dejado a Aristóteles, el cristianismo ni siquiera existe. Entonces hay que recorrer pues, un camino anterior. Vamos a dar una pequeña introducción histórica en la que yo simplemente pues, quiero aclarar dos cuestiones de la biografía de San Agustín y sobre todo algún aspecto de, de la formación. Esto es relevante para entender después su desarrollo filosófico. San Agustín es un autor que a quien le guste mucho el razonamiento de autores que se interesan por la interioridad, por la vida personal humana y por el desarrollo biográfico, pues San Agustín es su individuo. San Agustín tiene muchos paralelismos con Descartes, que también escribe de forma muy biográfica, y con Rousseau. Y de hecho uno de sus libros más conocidos son Las Confesiones. Entonces, la vida de San Agustín también va pareja de sus preocupaciones filosóficas. Y después hay una paradoja temporal, que es que San Agustín es un autor que para nosotros ya entra en el campo de la Edad Media, y sin embargo San Agustín no es un autor medieval. San Agustín es un autor que, como veis, nace en el 430 después de Cristo. Y por supuesto, eh, estas clasificaciones históricas en las clásicas cuatro épocas, ¿no? Antigua, medieval, moderna, contemporánea, de épocas de la historia, no la prehistoria, claro, pues son muy arbitrarias, por supuesto, o son bastante arbitrarias, porque y a medida que vamos avanzando en la historia vemos que pues, más arbitrarias todavía. Convencionalmente, el año que se pone de división entre el medievo y la antigüedad es el año 476, que es la caída del Imperio Romano de Occidente. Y como sabéis, la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453 es una de las fechas que dividen la edad antigua de la medieval. ¿Por qué? Pues porque, al menos para nosotros, filosóficamente, el gran cambio que se va a producir es el cambio que hay en la caída de los sistemas como los de Platón y Aristóteles. No me refiero a que de repente se deje de adorar, como cuenta Bertolt Brecht en su Galileo, a Aristóteles como una especie de padre de la cultura occidental o algo así, o de semidios o de oráculo. Eso nunca ha existido, sino que Aristóteles y Platón son filósofos eminentemente políticos.
en el sentido de que entienden que el ser humano, la realidad de la vida humana, es una realidad que se da en una comunidad que busca la justicia en el tiempo, en nuestra propia vida. O sea, que todos nosotros nos criamos en el seno de una comunidad y en el seno de esa comunidad, mientras estemos vivos, tenemos una serie de obligaciones y reflexionamos sobre las normas de la comunidad. Eh, esa filosofía, si queréis, en un sentido muy amplio, esa especie de espíritu de la época se mantiene en parte en el mundo romano, aunque en realidad pues es importante ver que en el mundo romano tampoco hay un pensamiento tan político como el que plantean Platón y Aristóteles. Sin embargo, sí que existe una comunidad de adscripción pues a las leyes romanas. Seguimos manteniendo este planteamiento republicano que es común en Platón y Aristóteles. ¿Qué ocurre entonces? Que en la Edad Media la institución de referencia para organizarnos buscando la justicia, buscando la felicidad y buscando el bien moral ya no es, ya no son las leyes, ya no es la ciudadanía, sino que es la comunidad religiosa. Si, en, si el rebelde de la época platónica es un individuo que pretende implantar leyes justas, y el filósofo Rey tiene una parte rebelde, ahora va a ser el que se dedica a transformar la vida espiritual de su comunidad, de su congregación, de su organización religiosa. Esto es bastante tópico porque veremos que ni siquiera los filósofos medievales defienden esto, pero existe una idea de un cambio del reino de los vivos y los muertos, del reino temporal, al reino eterno de Dios. San Agustín es un autor que en realidad prepara estas ideas. ¿Por qué vemos que San Agustín es un autor medieval? Porque si bien San Agustín es un individuo con una educación clásica tremenda, bueno, clásica, latina, porque en realidad él desprecia a los griegos profundamente y lo único que toma del griego, y de manera también muy aproximada porque no lo lee en griego directamente, es la Biblia, ¿no? La Biblia escrita en el griego de la Koine. En realidad, San Agustín a quien lee de verdad es a los romanos. Importante porque eso explica el cambio que hay de la filosofía a la retórica, que es lo que se forma San Agustín. Entonces, en realidad, cuando vemos a San Agustín como filósofo medial, lo que estamos diciendo es que él deja preparada una nueva concepción del tiempo, una concepción del tiempo en la que nues- o sea, nuestra temporalidad humana está vista desde el punto de vista de la temporalidad divina o desde el plan divino. Y entonces mm, vamos a San Agustín va a enfrentarse a una serie de problemas que tienen que ver con cómo comprendemos esta noción, ¿no? Pero por supuesto, pues tendríamos que hacer muchas salvedades porque no se puede dar un cambio solo porque un autor lo piense, simplemente San Agustín parece que es el que cristaliza este cambio, ¿no? Pasamos a bautizar la filosofía. ¿Qué es lo que ocurre en estos 600 años desde que muere Aristóteles? Pues que cae el imperio de Alejandro, seguramente, salvo que creamos en la magia, parece difícil pensar que la muerte de un señor hace 600 años es determinante para explicar nuestro presente. Por supuesto, pues estudiamos historia y sabemos que los eventos del pasado influyen en el presente, pero influyen en el presente a través de muchos otros eventos intermedios. ¿Por qué es importante la muerte de Alejandro? Porque el imperio helénico queda dividido políticamente y queda dividido en ciudades, que sabéis que Alejandro Magno o el imperio alejandrino es un imperio de las ciudades, ya nos definía Aristóteles como zoon politikon, pues el zoon politikon aristotélico, de algún modo, no completamente, pero de algún modo, tiene reflejo en que el imperio alejandrino organiza ciudades. Pero la única unidad que nos queda desde la muerte de Alejandro Magno es la unidad de la lengua, lo que vamos a llamar el griego de la Koine. Hay un autor, Droysen, que acuña el término helenismo. En la penúltima línea, pues lo tenéis, ¿no? El mundo helénico es el mundo que habla griego. Claro, alguien puede pensar, bueno, pero me parece que es una categoría histórica bastante floja. Ha caído el imperio y entonces, vale, queda una lengua en común, eso lo puedo entender, pero hablar de mundo helénico, pues es sin duda algo propio de un historiador del siglo XIX. ¿Por qué decimos el mundo que habla griego? ¿No sería algo parecido a hablar del
hispanismo ahora mismo, como el mundo que habla en lengua castellana, o hablar del anglicismo o del anglosajonismo para hablar del mundo que se comunica en inglés, tiene que tener más unidad. ¿Cuál es la unidad de ese mundo? Bien, podemos pensar que la unidad de ese mundo es no la de las filosofías fáusticas de Platón y Aristóteles, filosofías que pretenden cubrir toda la realidad, sino que hay filosofías un poco menos sistemáticas. Os recomiendo que leáis a Séneca, o ahora que parece estar de moda, Marco Aurelio, para ver a qué nos referimos. Los filósofos clásicos que hemos estudiado nunca hablan en segunda persona. Siempre hablan en abstracto y casi para individuos abstractos. Pero cuando leemos a los estoicos, a los epicúreos y a los escépticos, sobre todo a los primeros, parece que se refieren a nosotros en segunda persona. Y es que la propia metodología es una metodología que pretende ser más cercana al lector. En Epicuro, por ejemplo, lo que nos ha quedado, porque de Epicuro no quedan gran parte de sus obras, lo que nos ha quedado son las cartas. Y es que eh, y Epicuro emplea la estrategia de las cartas por dirigirse al lector. Por supuesto que Epicuro no dice, querido lector, dice, Ameneceo, salud, que nadie por ser viejo de filosofar se aparte, ni que por ser joven de filosofar se hastíe, pues nadie es ni demasiado viejo ni demasiado joven para preocuparse de las cosas que reportan felicidad. Está hablando, parece todavía en tercera persona, pero la carta, es una carta que os recomiendo que leáis, en realidad es una carta que habla Meneceo sobre qué estrategias puede tener para ser feliz y de qué supersticiones debe apartarse. Retóricamente los estoicos, y ahí vuelvo a recomendaros la lectura de Séneca o de Marco Aurelio, que son romanos, es cierto, no son griegos como Epicuro, también recuperan este tratamiento de segunda persona. Es difícil distinguir retóricamente a Marco Aurelio o a Séneca de autores de autoayuda. Evidentemente tienen una profundidad pues muy alta, pero al final ellos hacen recomendaciones, hacen tratados de recomendaciones, sí, para que nuestra vida sea un poco mejor. Es cierto que la filosofía estoica es bastante sistemática, pero su orientación es siempre ética. La filosofía estoica, por cierto, es la filosofía que desde la koiné, desde la cultura griega a la romana, es triunfante. En parte esto, para quien lea la Biblia, que es otra cosa que es obligatoria hacer, esto está en San Pablo. Cuando San Pablo se encuentra cuando San Pablo va a Atenas, pues San Pablo se encuentra con que Atenas está preñada, está llena de la escuela estoica. Entonces, la educación de San Pablo parte del senequismo, del estoicismo romano, se encuentra ahí con el estoicismo griego. Y se da cuenta de que hay puntos en común, sobre todo porque ambas filosofías entienden que la razón lo controla todo, que todo está dirigido racionalmente. Los estoicos clásicos, la física es racional, ¿no? Todo ocurre por una causa. La lógica es el estudio del pensamiento. Los estoicos hacen un gran desarrollo de la lógica y la ética, por supuesto, nuestra acción está controlada por la razón. Tenemos que entender las causas del universo y las causas del universo, la mudanza, entender que todo ocurre por alguna causa y entonces entender que todo nuestro sufrimiento es vano y que lo único que podemos controlar es nuestra voluntad. Solo podemos aceptar el destino que nos ha venido y tenemos que ser firmes ante las circunstancias adversas. En el cristianismo, vamos a ver, pues al principio del Evangelio de San Juan decimos que, que al principio era el verbo, ¿no? Al principio era el logos, y el verbo se hizo carne. Y la clave es entender cómo la realidad para los estoicos, para los cristianos, está dirigida por una razón, aunque para los cristianos no sea exclusivamente razón. Los estoicos entonces, también son bastante interesantes porque tanto estoicos como epicúreos como escépticos son apolíticos, podríamos decir ahora, en el sentido que los epicúreos abandonaron Atenas y se fueron a un quepos, a una especie de huerto, a lo que se ha llamado el jardín de Epicuro, a abandonar el mundanal ruido de la ciudad.
nos dirigimos a nosotros mismos, no nos preocupa lo que diga la sociedad. Y los estoicos, como mucho políticamente, plantean una república de los sabios. Pero en realidad no merece la pena turbarse por preocupaciones políticas cuando tampoco podemos cambiar las mismas. Es absurdo preocuparse por este u otro cambio de ley cuando uno individualmente no puede hacer. Uno tiene que aceptar el destino que le ha tocado o lo imbéciles que son sus vecinos, según el caso. Vamos a ver que también se recupera la tradición escéptica, en cuanto a que los escépticos suponen un reto al platonismo, ¿no? La escuela platónica, la academia, que fue refutada por Justiniano en el 529, es decir, que se cerró en el 529, había degenerado en escepticismo. En un escepticismo muy específico, o sea, no decían solamente como los escépticos clásicos, no sabemos si hay conocimiento o no. Los escépticos platónicos decían que no hay conocimiento posible, que es imposible obtener conocimiento, y así Sexto Empírico pues va a hacer en sus hipotiposis pirrónicas o en su Contra Matemáticos, va a criticar la idea de que puede existir conocimiento definitivo incluso matemáticamente. Pero esto va a suponer un problema, por supuesto, porque si queremos defender con San Agustín la existencia de Dios, ¿cómo vamos a decir que no hay conocimiento? Y así, estas filosofías dan una orientación más a la vida personal, no a la vida tan política por un lado, por otra parte no son tan sistemáticas, por otro lado van a suponer especialmente, bueno, van a suponer como una transición desde la filosofía clásica griega que hemos visto hasta San Pablo. El término helenismo tiene una unidad cultural entonces porque es el mundo que habla griego y habla griego en el contexto de las primeras evangelizaciones, de los primeros viajes de San Pablo. Así lo que se pretende es decir que hay una unidad cultural que prefigura el mundo cristiano. Una de las decisiones más importantes de la vida seguramente es si nosotros pensamos que el cristianismo introduce una novedad absoluta en la cultura occidental o la cultura mundial o en la cultura, yo qué sé, espacial, eh, o si es en el fondo una continuidad respecto del clásico. San Agustín, veremos después, también se ve influido por una escuela que aparece posteriormente a la prédica de Jesús de Nazaret, que es el neoplatonismo, ¿no? Y eso es lo que él hace que acabe uniendo la filosofía clásica con la Biblia. Si tenemos que resumir a San Agustín, decimos que es platonismo más la Biblia. Es un resumen un poco chusco, es un resumen de estos de bachillerato, pero podemos tener una especie de pista, porque en realidad San Agustín a quien lee es a los neoplatónicos romanos. Bien, entonces en el mundo ya, digamos, después de Cristo, tenemos ese encuentro entre el mundo helénico y el mundo cristiano y esa unificación que hay entre logos, por un lado, y pistis, que ahora vamos a traducir como fe. Sabéis que pistis era creencia en Platón, porque tenemos que entender la parte racional que tienen los evangelios y la parte filosófica que tienen los evangelios y la parte más espiritual y la parte incluso más, vamos a decir, al menos racional, la parte de pura fe. Filón de Alejandría es el primero en plantear esa unificación y entonces es una referencia seguramente para nuestro filósofo. En los primeros años de nuestra era, pues el cristianismo tiene mucha fuerza, es la fuerza que da el testimonio, no deberíamos pararnos a leer la Biblia, porque en realidad lo que vemos cuando leemos sobre todo el Nuevo Testamento es el testimonio de la fe y del sacrificio de muchos individuos por esta fe. A eso nos referimos con que tiene mucha fuerza y eso va a ser muy relevante para San Agustín, ¿no? No tanto entender que a veces se dice, ¿no? En estas reinterpretaciones que hay una escuela que entiende que la Biblia se debe leer metafóricamente, ¿no? Como si fuese un tratado de poesía, y hay bromas al respecto, ¿no? La Biblia en realidad pues es un gran libro de ficción. No, señores, porque, bueno, nos fijamos en el Génesis a lo mejor, pero en realidad, particularmente el Nuevo Testamento, que es lo que impresiona a San Agustín, es un libro de historia, con perdón, pero es historia en el sentido puro de testimonio, de observación, de estudio. Eh, y es el estudio de personas que viven una fe en una comunidad muy pequeña y atacados por muchas personas, ¿no? Y transmiten
transmiten no solo con su palabra, sino con su obra, la fuerza que tiene la fe. Sabemos, como puede ser un conocimiento de primero de la ESO, pues, los primeros años de persecución al cristianismo, en el, que digamos, el cristianismo es una historia de mártires, ¿no? Los primeros cristianos pasan a la historia como mártires, y sufre fuertes críticas como la de Celso, por ejemplo, que escribió un libro muy bueno realmente sobre una crítica a las doctrinas cristianas, y son los años en los que el cristianismo empieza a forjar sus creencias. Estos deberíamos pensar como los años que nos llevan de siglo II, que es cuando aparece el neoplatonismo, siglo II como el siglo en el que pues empezamos a fortalecer un poco las doctrinas cristianas, siglo III lo mismo, siglo IV es el siglo que nos interesa porque nace San Agustín, 354, y es el siglo de los concilios fundantes. Ahí aparece esta idea en el concilio de Nicea aparece el primer credo, ¿no? El cristianismo ha tenido 300 años de vida, prácticamente 300 años de vida, vamos a pasar de una historia más o menos difusa a tener doctrina. El credo niceno habla de, o sea, sabéis que empieza por el pisteu, ¿no? Está en griego, creo en Dios Padre Todopoderoso, o sea, asienta las creencias. Y una de las ideas que asienta es la idea de que Dios es Dios verdadero de Dios verdadero. Claro, estamos negando aquí el politeísmo. Eh, luz de luz. ¿Qué es luz de luz? Una expresión también neoplatónica. ¿Qué es que Dios es luz de luz? Pues que si el conocimiento es luz, Dios es la luz que da luz a la luz. Y si os fijáis, esto tiene, o sea, si habéis leído mística, tiene un componente místico también. Dios es lo que da verdad a la verdad o algo así. Entonces, los padres de la Iglesia, entre los que vamos a situar a San Agustín, tratan de entender esta idea, que los que planteen verdades puramente conceptuales tienen difícil entender qué es eso de ser luz de luz, pero la luz de luz es luz también. ¿Cómo se puede entender que hay una verdad más verdadera que otras verdades? ¿A qué nos referimos? Y entonces aquí tenemos la segunda oleada, que son los santos, por un lado, hemos asentado doctrina de la Iglesia y por otro lado los herejes, ¿no? Eh, Siempre que queremos definir un grupo, es importante saber qué defiende ese grupo, pero sobre todo contra quién se funde y cuáles son las primeras herejías. Y refutando herejías, San Agustín es magistral. San Agustín va a criticar las más grandes herejías del siglo III, IV después de Cristo. ¿Qué misterios tiene el cristianismo? Y hablo ya de misterios en sentido filosófico. La creación. ¿Cómo es posible que una entidad cree de la nada? La encarnación es cómo es posible que un ser eterno se haga temporal. Hablamos de cómo es posible la segunda persona de la Trinidad. Sabéis que esto lleva a entender o sea, que Jesucristo es un Dios. Está, por supuesto, en el primer concilio, pero sabéis que después, después hay sectas como el arrianismo, por ejemplo, o el nestorianismo que niegan la divinidad de Cristo. La resurrección, también cómo se entiende que se resucita en un cuerpo glorioso que se tiene una vida eterna, o la salvación de la historia en el ser humano. Pues cómo es posible que un ser que es pecador se pueda salvar. Entonces, San Agustín va a tratar de entender esto. Nace en Tagaste, al sur del Mediterráneo. Su educación es sobre todo una educación en la retórica, en el arte de la palabra. Claro, esto sería algo parecido a tener una carrera de entre filología y derecho o algo así. Y su pregunta principal al final, claro, podemos entenderlo a partir de cómo es posible que lo eterno se haga tiempo. Pero si queréis tener una preocupación un poco más práctica, ¿cómo es posible que Dios permita el mal? Y veremos que o sea, todo lo que vamos a estudiar está orientado a cómo es posible que algo que es perfecto y moralmente perfecto permita que exista el mal en el mundo. San Agustín siempre, claro, a ver, esto lo cuenta a partir de ser San Agustín. O sea, no está contando él con 16 años lo que le está ocurriendo, sino que cuando tiene 40 cuenta lo que le ocurría con 16. Y cuenta cómo él tenía siempre sus cuitas respecto de la religión, que él veía, percibía la pobreza de su alrededor, percibía el sufrimiento de su madre, eh, y por otra parte se dedicaba a la vida concupiscente. Por eso digo que la vida exterior era muy intensa también. San Agustín era, pues, era bastante libidinoso. Eh, y quizás el pecado de San Agustín es la fornicación, hasta tal punto de que Santa Mónica no deja de rezar por la salvación
de su hijo, que su hijo se está perdiendo, etcétera, pero su hijo no tiene control sobre sus pasiones, pues hasta el punto que la hacen santa, ¿no? ¿Qué cambia en San Agustín? La lectura de la Biblia con 19 años, por el papel que tiene dentro de la transmisión del testimonio, el, y, y ahí aunque su conversión es progresiva, por una parte él desde esa lectura se convence de que la fe verdadera es la fe cristiana, pero sin embargo es bautizado por San Ambrosio de Milán, y sí, pero sigue teniendo problemas en torno al mal, ¿no? Claro, él al principio es escéptico respecto a la posibilidad de explicar el mal, después se convierte al maniqueísmo, existe el bien y existe el mal como dos fuerzas antagónicas, y veremos que poco a poco él va pensando cómo es posible explicar esto, y combate tres herejías, la arriana que hemos dicho y la pelagiana y la donatista que vamos a ver. Poco a poco él va evolucionando del escepticismo, que hemos dicho también, al neoplatonismo. ¿Qué quiere decir eso? Que parece que San Agustín pasa de ser, de dudar que se pueda tener un conocimiento en sentido estricto acerca de Dios y acerca de las criaturas, a entender que hay una realidad absolutamente definitiva. Es importante en términos no solo políticos, tenemos que pensar en términos históricos también, que él vive la decadencia del imperio, particularmente del imperio romano, claro, y vive la invasión de Alarico en el 405. Claro, lo que daba seguridad se va cayendo. Nosotros podemos pensar en un sentido parecido. Hay una película preciosa de Denis Arcand que se llama Las invasiones bárbaras, que hace una analogía entre la caída del Imperio Romano y la caída del Imperio Americano, dicen ellos, ¿no? Porque las invasiones bárbaras es la segunda parte de la decadencia del Imperio Americano. ¿Por qué? ¿Por qué caen los imperios? Claro, nosotros podemos pensar en factores económicos. O sea, ¿por qué una institución absolutamente poderosa y dominante, sin embargo, cae? Porque si es absolutamente poderosa y dominante, eh, no hay quien la venza, porque los otros son más pequeños. Y si no es poderosa y dominante, ¿cómo ha llegado a ser un imperio? Es un gran problema histórico. Puede haber factores externos o internos. San Agustín entiende que Roma cae por el pecado. Son los vicios morales de los romanos los que causan la decadencia. Entonces, se puede entender que el problema del mal tiene también consecuencias políticas. Hay que procurar evitar esta decadencia moral para evitar también que se caigan las instituciones políticas. Y aquí hay dos visiones que son lo que da lugar a este planteamiento de la Edad Media. Por un lado, podemos pensar, bueno, si lo que hay que hacer es salvarse moralmente, tenemos esta salida epicúrea estoica, que es vamos a abandonar la preocupación por la política y vamos a dedicar a cuidar nuestra comunidad moral, porque es lo único que podemos solucionar. Al final, ser buenos vecinos, ser buenos hijos, ser buenos padres es lo único que está en nuestras manos. Podéis entender también que si lo que hace caer a la polis, en este caso al imperio, es el pecado, tenemos que procurar controlar el imperio para que no peque, que sería la interpretación política de, vale, el Estado es, obviamente, o sea, San Agustín lo compara con una banda de piratas, el Estado es una banda de ladrones, pero la única manera que tenemos de evitar que sea una banda de ladrones es que nosotros seamos los que gobiernen el Estado. A esto se llama agustinismo político, que en realidad no parece que sea lo que defiende San Agustín, porque para San Agustín en realidad la Iglesia puede orientar, pero la salvación solo está en la Iglesia. La salvación solo puede ser moral. San Agustín no es una especie de trotskista que se quiere meter en el poder político. Y bien, entonces tenemos que para San Agustín hay un problema que se puede ver desde el punto de vista de Dios, ¿no? El tiempo, cómo entendemos nuestro tiempo desde el punto de vista divino, se puede entender desde la historia, eh, cómo se ha producido el abandono de Dios. Dios parece habernos abandonado a los dictámenes de este u otro tirano, o desde el punto de vista moral, cómo parece que nuestra vida está abandonada a Dios. Porque cuando nosotros vemos a nuestros vecinos, vemos que en realidad lo que predomina es el mal. ¿Cómo explicamos nosotros que tengamos esta vida miserable? Y sobre todo, esta vida miserable no ya por supuesto que también por los vecinos, nuestros vecinos son terroríficos, sino por recordar aquella y hacer también otra analogía. Recordar aquella frase gloriosa de Ganivet, Noli forasire, in interiore Hispania habitat veritas. No vayas fuera de ti, no intentes salvar a España por Europa. En el interior de España habita la verdad. Claro, no debemos buscar salvación en los de fuera, sino
en nosotros mismos, porque en el interior de nosotros, y no solo en el exterior, no solo en nuestros vecinos, habita también el mal, que reside en el corazón del tiempo humano. En el corazón del tiempo humano reside el pecado.